Buenas, soy Federico Serván, R2 de Traumatología y voy a dar la sesión de rotura del pectoral mayor. El tema ha sido tutorizado por la doctora García Barea. Para empezar, una introducción anatómica. El pectoral mayor es un músculo par superficial que se encuentra anterior a la pared torácica, que tiene un doble origen, un fascículo clavicular que supone un 20% del volumen del músculo y que se origina en la cara anterior de la mitad medial de la clavícula, y un fascículo externocostal que supone el 80% restante del volumen del músculo, que se origina en la cara anterior del esternón y cartílagos costales del primero al sexto. Estos fascículos convergen, giran de forma helicoidal y forman un tendón bilaminar que se inserta en el borde lateral de la corredera bicipital. Es un músculo principalmente aductor y rotador interno. Aquí se puede ver la anatomía en una imagen de cadáver. La vascularización depende de las ramas pectorales de la arteria toracoacromial y de las ramas perforantes de la arteria torácica interna. Y la inervación depende de los nervios pectorales lateral, que depende de las ramas de C5 a C7, y el nervio pectoral medial, que depende de las ramas C8 y T1. Hablando ya de la rotura del pectoral mayor, hay que decir que es una lesión poco frecuente, aunque está en aumento debido al auge de prácticas deportivas como por ejemplo la halterofilia. Es típica de varones jóvenes entre 20 y 40 años que realizan actividades de alta intensidad, como el levantamiento de pesas o en el caso de los militares. El mecanismo de rotura suele ser cuando el brazo se encuentra en abducción, rotación externa y una extensión de unos 30 grados. Es en esta posición en la que el fascículo externocostal se encuentra en su máxima elongación. Pues en esta posición, al final de la fase de contracción excéntrica, en transición a la fase de contracción concéntrica, es cuando se produce la rotura. La rotura más frecuente es la total, que se asocia a prácticas deportivas y que se suele dar en la inserción humeral, siendo menos frecuentes las roturas parciales, que suelen ser traumáticas y se suelen dar en la unión miotendinosa. No hay un consenso en cuanto a cuál es la clasificación a utilizar. Existen varias. En este caso sí que se usa bastante la clasificación de Tietgen, que tiene de dos tipos, de 1 a 3 en función del grado de rotura, y el 3, la rotura completa, se divide en A, B, C en función de la localización, y también nos puede orientar el tratamiento. Estas son las zonas en las que se divide la rotura completa, y la clasificación de El Maraggi, que valora el grado de rotura en función de cómo está afectado el ancho y el espesor del tendón. Se puede ver otra imagen de esta segunda clasificación. El diagnóstico es principalmente clínico. Los síntomas son un dolor de aparición súbita e intenso en la cara anterior de hombro y axila, con un chasquido audible que se da en ocasiones, edema y hematoma en la cara medial del brazo y anterolateral del tórax, con debilidad para la aducción y la rotación interna. La asimetría es más visible en la fase subaguda y se ve una disminución del volumen del pectoral en el pliegue axilar anterior y una caída de la mamila homolateral. Las pruebas de imagen nos sirven para complementar un poco el diagnóstico, siendo la primera prueba a realizar la ecografía. Hay que tener un elevado índice de sospecha, ya que es una lesión que se puede confundir con otras, como la rotura del tendón de la porción larga del bíceps. Dado que el pectoral mayor tiene una anatomía compleja, la ecografía debería realizarla un ecografista experimentado. Pero para aquellos que se quieran atrever, pues se puede buscar la inserción a nivel de la corredera bicipital, en su borde lateral, en el eje largo, y se puede ver arriba en el eje largo, una inserción normal, sin roturas, y abajo con una rotura. Y en el pliegue axilar anterior podemos buscar la unión miotendinosa,
En el eje corto se puede observar en los vientres clavicular y esternocostal, y siguiendo la dirección de la fibra se podría llegar hasta el origen. En el caso de roturas crónicas habría que comparar con el pectoral contralateral para evaluar el grado de atrofia y retracción de tejidos. También contamos con la resonancia magnética, que nos puede ayudar a completar el estudio. Otras pruebas de imagen se utilizan menos, como la radiografía simple, que es poco sensible, en la que en ocasiones se puede observar una ausencia de la sombra del pectoral mayor a nivel de la axila y un arrancamiento a nivel de la inserción en caso de que lo hubiera. El TAC se utilizaría en lesiones traumáticas con patología asociada como fracturas o luxaciones, y en caso de que sospechemos un sangrado activo habría que pedir un angiotac. Pues el tratamiento, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si operamos. La respuesta sería que sí, pero individualizando los casos en función de la edad, la demanda funcional, de si es una rotura parcial o completa, y dándole menos valor a la repercusión estética. Como ya hemos dicho antes, la clasificación de Tietgen nos puede ayudar a orientar el tratamiento, siendo solamente indicación quirúrgica las roturas totales a nivel de la inserción, y valorar en caso de las roturas totales a nivel de la unión miotendinosa en función del compromiso funcional que presente el paciente. Entonces, ¿a quién operamos? Pues en caso de pacientes con roturas totales que sean jóvenes y tengan una alta demanda funcional, pues sí estaría indicada la cirugía. Y en pacientes con roturas parciales, si son añosos y tienen baja demanda funcional, pues tenderíamos más al tratamiento conservador. ¿Cuándo es el momento ideal para operar? Preferiblemente en la fase aguda o subaguda, ya que hay una menor retracción y una mayor calidad de los tejidos. Y para valorar estos parámetros podríamos ayudarnos de las pruebas de imagen. Entonces, a estos pacientes que decidimos operar, ¿qué les hacemos? Pues no hay consenso sobre cuál es la mejor técnica. Sí que hay unas pautas generales, que sería que en la unión miotendinosa se haría tenorrafia y a nivel de la inserción se haría un reanclaje. Valorar si se puede hacer una reinserción directa o necesitamos interponer injertos, y en todos los casos sería un abordaje delto pectoral ampliado a caudal. La reinserción directa la haremos en roturas agudas y en aquellas roturas crónicas en las que el muñón se pueda movilizar hasta el nivel de la inserción. Hay principalmente dos técnicas, los túneles óseos y los implantes monocorticales. No hablamos de implantes bicorticales porque se comportarían como los túneles óseos. Pues en los túneles óseos se realizarían hasta entre 3 y 4 túneles con brocas de 2 milímetros al nivel de la inserción. Esta técnica tiene menor tasa de re-roturas, pero tiene una mayor tasa de fractura de extremo proximal de húmero, sobre todo cuando el húmero es sometido a fuerzas rotacionales, que es el caso de la rotación interna que se realiza con el pectoral mayor. En el caso de los implantes, igual se localizaría la zona de la inserción en el borde lateral de la corredera bicipital. Aquí se puede ver cómo están colocados los implantes, cómo se han pasado los hilos por el muñón y cómo se está traccionando de él. Habría que usar unos 3 implantes. Esta técnica tiene mayor tasa de re-roturas, pero tiene una menor incidencia de fracturas de extremo proximal de húmero, por lo que se considera técnica de elección, sin estar descrito en ningún sitio que sea algo estándar. Interpondremos injerto en aquellas roturas crónicas en las que el muñón no se puede movilizar lo suficiente. Hay diversas posibilidades como autoinjerto de isquiotibiales
de fascia lata o al injerto como por ejemplo tendón de Aquiles de cadáver. Sería una técnica similar, se prepararía la zona de inserción con implantes a ser posible, se suturaría el injerto al muñón y después se suturaría el injerto a la zona de inserción. Aquí se puede ver fotos en las que se utilizaron de una cirugía en la que se utilizó tendón de Aquiles de cadáver. Estos pacientes que definitivamente operamos, ¿cómo van? Pues hay poca literatura al respecto en nuestro medio. La población más estudiada son militares de Estados Unidos, en los que se vio que hasta un 94% de los pacientes intervenidos se podían reincorporar al servicio activo, habiendo en torno a un 5% de re-roturas después de una reparación primaria. Voy a comentar un caso clínico de un paciente del servicio. Es un varón de 28 años sin antecedentes de interés que trabaja como operario en una línea de producción que el 7 de enero de 2023, haciendo press banca, notó un chasquido con dolor súbito en cara anterior del brazo izquierdo. 10 días después fue valorado en consulta y presentaba dolor con la flexión del codo, dolor a la palpación en la corredera bicipital y dolor y movilidad del hombro completa. Se solicitó una ecografía, de la que se extrajeron las siguientes imágenes. Que el radiólogo informó como lesión mioaponeurótica extensa del músculo pectoral izquierdo, con tendón de la porción larga del bíceps íntegro. El 5 de septiembre fue valorado en consulta de extremidad superior, en la que se vio que el paciente tenía un abombamiento de la masa muscular del pectoral con la aducción contra resistencia, movilidad glenohumeral completa y dolor con la rotación interna contra resistencia, por lo que se solicitó una resonancia magnética, que se realizó el 19 de octubre, en la que no se vieron hallazgos relevantes, por lo que se solicitó una nueva resonancia, esta vez de tórax, en la que se vio una atrofia del músculo pectoral izquierdo con signos de lesión crónica. Estas son las imágenes de la resonancia en la que se puede apreciar la atrofia del pectoral izquierdo. El 20 de diciembre de 2023 se realizó una nueva valoración en consulta en la que el paciente continuaba con dolor, con debilidad a la rotación interna y a la aducción que interfería con su actividad laboral, y dado que teníamos una clínica compatible con unos hallazgos sugestivos en la prueba de imagen, todo esto unido a que el paciente tenía un deterioro importante de su funcionalidad, se decidió incluir en lista de espera quirúrgica y se intervino definitivamente el 25 de marzo de 2024. En quirófano, lo que se vio es que el paciente presentaba una rotura completa del fascículo esternocostal a nivel de la inserción y con una retracción del muñón de este fascículo hasta el origen del mismo. Aquí se puede ver cómo se referenció el muñón y se traccionó de él, se le suturó el injerto y se suturó el injerto con 3 botones monocorticales en su inserción, en el borde lateral de la corredera bicipital. Este es el control posoperatorio en quirófano. Y al día siguiente, dado que el paciente presentó una evolución sin incidencias, se decidió alta y el 4 de abril, en la primera revisión en consulta, el paciente no presentaba dolor, tenía un buen aspecto de la herida y no presentaba abombamiento del pectoral con la rotación interna contra resistencia. Este era el paciente en la primera revisión en consulta. Y como conclusiones, decir que el pectoral mayor tiene una anatomía compleja, que es importante conocerla, que es una lesión poco frecuente, pero que está en aumento, que es típica de varones jóvenes que realizan actividades de alta intensidad, que presenta un diagnóstico clínico
que nos podemos apoyar en pruebas de imagen, principalmente en la ecografía y en la resonancia magnética, que realizaremos un tratamiento quirúrgico en aquellas roturas que sean completas en pacientes con una alta demanda funcional, que no hay un consenso en cuanto a cuál es la mejor técnica, pero parece ser que la de elección sería la reinserción directa con botones monocorticales, y que habiendo poca evidencia en nuestro medio, y siendo la población más estudiada los militares de Estados Unidos, parece que hay buenos resultados con más de un 90% de reincorporación a su actividad habitual y con una frecuencia de roturas en torno a un 5%. Esto ha sido todo, muchas gracias.